Muy buenas noches, esta es la repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. La primera pregunta de esta noche: ¿el combate contra la pandemia se está ideologizando? Esta pregunta viene a cuento en relación a la polémica que sigue vigente en torno a los médicos cubanos en Argentina. Se disparó a fines de marzo cuando el gobierno cubano le ofreció al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un envío de su misión de internacionalización, médicos cubanos en distintos puntos del mundo, para cooperar en la lucha contra la pandemia. Y resurgió ahora. En aquel momento, desde el Poder Ejecutivo Nacional, tomaron distancia y la iniciativa se enfrió. Resurge nuevamente e instala otra vez la pregunta: ¿médicos cubanos en la Argentina sí, pero médicos venezolanos residentes en Argentina no o no tanto? Esa es la cuestión. Hay, posiciones a un lado y a otro de la grieta. Desde el oficialismo, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, defendió esta iniciativa planteando que faltan médicos, 500 médicos es su cálculo, y que los traería de cualquier parte del mundo si fuera necesario. La cuestión aquí son dos preguntas. Una que dispara esta primera cuestión, esta primera pregunta. Son dos dilemas que se plantean. El primero tiene que ver con los títulos académicos. ¿Es necesario esta urgencia, pasar por encima de los procesos de reválida, matriculación? ¿Está el pico de la pandemia tan cerca y preocupa tanto a los funcionarios que es necesario traer médicos sin el proceso de reválida del conocimiento? No es una pregunta acerca de la extranjería, de la condición de extranjero. Algunas autoridades han planteado que se trata de una pregunta casi xenófoba. Es una pregunta relevante. Un título académico es garantía de la calidad y del modo en que se han construido esos conocimientos. Esta urgencia demanda saltear esa garantía, y es en un clima de crítico en torno a la salud. Es una pregunta extremadamente relevante. Hace a la seguridad de los pacientes y a la seguridad de los médicos, colegas de los otros médicos que pueden llegar a Argentina sin la reválida de sus títulos. Y la segunda cuestión, la otra pregunta, la primera pregunta de la noche, esta pregunta de los títulos, entre otras, la justicia digital educativa y cuarentena y escuelas, se la vamos a plantear hoy al ministro de Educación, Nicolás Trota. La otra pregunta de la noche, la que inicia el programa de hoy de la repregunta Noticias a Fondo, tiene que ver con la denuncia que hay en contra de Cuba y de su misión de internacionalización ante la Corte Penal Internacional. Y se lo preguntamos al hombre indicado, al director de la División de Enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional. Es decir, lo traduzco, al jefe de los fiscales que eventualmente va a tener que investigar los hechos planteados en esa denuncia. Se trata del doctor en Derecho por la Universidad de Münster en Alemania, prestigiosísima universidad, abogado por la Universidad de Buenos Aires, el argentino Fabricio Guariglia. Este es el tema. Fabricio Guariglia, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Luciana, ¿cómo estás? Muy bien. Fabricio, gran polémica en la Argentina por el proyecto del gobierno para traer médicos cubanos para colaborar en el combate contra la pandemia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Uno de los puntos de la argumentación en contra de ese proyecto es que hay una denuncia contra la misión internacional que implementa Cuba, que incluye a médicos en distintos países. Una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional. Vamos a las fuentes, entonces. ¿Cuál es la situación en este sentido? Bueno, Luciana, sí, a ver, primero dar un poco de contexto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibe todos los años una cantidad muy alta de comunicaciones y denuncias. De hecho, desde que empezamos operaciones en el 2002, hemos recibido alrededor de 12.000
comunicaciones distintas y denuncias distintas. Habitualmente la práctica de la Fiscalía es de mantener una absoluta confidencialidad sobre cada comunicación o denuncia recibida. En algunos casos específicos, cuando el denunciante mismo confirma públicamente la existencia de la comunicación hecha a la Fiscalía puede, sin dar mayores detalles, confirmar la existencia de la denuncia. Este es el caso, claro. En ese sentido, sí puedo confirmar que en mayo del 2019 se presentó esta comunicación denunciando a una serie de actores del gobierno cubano por supuestos crímenes de lesa humanidad involucrados en misiones de internacionalización de médicos cubanos. No puedo darte más detalles en este sentido, más allá de que los hechos son los que se denuncian, que son básicamente condiciones de trabajo esclavo. De esclavitud, exacto, o lindando en la esclavitud, coerción, obviamente, detención ilegítima, en el sentido de que supuestamente los médicos cubanos no estarían actuando en forma libre y voluntaria cuando unen estas misiones. Fabricio, en relación, mencionabas que en la medida en que el denunciante hizo pública esta denuncia, podés estar dando por lo menos algunas respuestas con ciertas limitaciones. De acuerdo con la información divulgada en ese momento del mayo del año pasado, la denuncia fue realizada en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro, el actual presidente Miguel Díaz-Canel y ministros cubanos de Salud, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Trabajo, y los denunciantes son la Asociación Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unión Patriótica de Cuba. ¿Es normal que ONGs que resisten o se presentan cuestionando al régimen cubano, al gobierno de Cuba, hagan presentaciones ante la Corte Penal Internacional? En términos generales, esto no es una pregunta a la cual no te puedo dar una respuesta. O sea, lo que sí es frecuente es que organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas, hagan comunicaciones pidiendo a la Fiscalía que la Fiscalía tome cartas en el asunto y, una vez verificadas si las condiciones formales y sustantivas están dadas, abra una investigación penal ante la Corte Penal Internacional. Así que en este sentido, digamos, esta denuncia, digamos, no es un hecho extraordinario. Esto ocurre, como dije al comienzo de la entrevista, con bastante frecuencia en el contexto de nuestro trabajo. Fabricio, te hago otra pregunta. De acuerdo con el documento presentado por estas dos asociaciones, un documento de 350 páginas, la denuncia, los hechos que presentan, como señalaba, son, y estoy citando textualmente, crímenes de lesa humanidad, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos. ¿Ese tipo de delitos denunciados caen dentro de las tipificaciones de delitos en las que interviene la investigación de la Corte Penal Internacional? En términos abstractos, sí. El tipo penal que se cita es un tipo penal que entra dentro de, obviamente, entra dentro de la categoría de delitos incluidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Una pregunta distinta es si los hechos denunciados, tal como son denunciados, efectivamente pueden constituir algunos de esos delitos aún tomados en abstracto. O sea, la primera pregunta que la Corte va a tener que dilucidar ahora, y esto forma parte de lo que nosotros llamamos la fase 1 de examen, es determinar si estos hechos encuadran efectivamente dentro de la jurisdicción de la Corte, dentro de la competencia de la Corte, o si están manifiestamente afuera de la competencia de la Corte. En un hecho como este que demanda la participación y si se comprobara un delito, la complicidad de dos partes, un Estado, en este caso el Estado denunciado cubano, y los otros Estados que aceptan esta cooperación solidaria, que en realidad siempre supone una transacción también de dinero, es un servicio que presta por el cual recibe el Estado cubano un dinero. ¿Implicaría que los Estados que aceptan estas misiones internacionales, en el caso, por ejemplo, de la de los médicos, son parte de una red delictiva internacional, si se comprobara ese delito? Eso es una pregunta que no te puedo responder porque sería completamente irresponsable de mi parte. O sea, es una especulación absoluta en el sentido de que no se sabe, primero no sabemos si estamos hablando siquiera de algo que efectivamente constituye
un ilícito internacional. Y segundo, tendrías que discutir cuál es el nivel de información que ha llevado el Estado receptor, cuánto se sabe de las condiciones iniciales. O sea, en este sentido, para poder hablar de la red delictiva, te hace falta un nivel, un plexo probatorio y un nivel de estándar de prueba muchísimo más alto que esto. Así que realmente es algo que no te puedo responder. Pero más allá del caso de la denuncia contra el gobierno de Cuba, si hubiera un delito que implica la participación de estados, uno siendo muy proactivo en la concreción de, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos, pero que implican la recepción de otros estados por parte de ese servicio. Sacando afuera este caso en particular, la Corte Internacional ahora, a la hora de tipificar los delitos, ¿concibe la complicidad de los estados como parte de una categoría puntual delictiva? Creo que, Luciana, tenés que distinguir dos situaciones completamente distintas. Una cosa es la responsabilidad estatal por ilícitos internacionales. La Corte Penal Internacional no tiene ningún rol en adjudicar este tipo de situaciones. Y la otra es la responsabilidad penal individual de actores específicos, que puede estar dentro de estructuras estatales, pero también puede estar dentro de estructuras no estatales, en el contexto de crímenes internacionales. A esto último se dedica la Corte Penal Internacional. Entonces, tu pregunta más bien da la impresión de que va para el lado de puede haber responsabilidad internacional de un Estado que recibe personas contra su voluntad que están siendo enviadas en un contexto de violación de los derechos humanos. Porque en el caso de Argentina, a ver, dado que por lo menos en términos de la opinión pública la denuncia se conoció, la Corte Penal Internacional ha mantenido su condición de reserva, pero en la opinión pública se conoció, es decir, que un gobierno, en este caso el argentino, estaría avanzando con la posible, por lo menos en una denuncia, de comprobarse esa denuncia y esos delitos, ¿no le impactaría a ese Estado si había algún tipo de presunción pública sobre lo que estaba sucediendo? Lo voy a repetir, no me parece que sea apropiado para mí responder esa pregunta. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal individual, tendrías que tener una situación en donde efectivamente hay un amplio conocimiento y casi un concierto delictivo entre las autoridades que están enviando a ciertas personas al territorio de otro Estado, las autoridades del Estado receptor, en el sentido de que están dentro de un plan criminal común o un contexto de criminalidad en donde ambas partes se ponen de acuerdo y conocen ampliamente lo que está sucediendo. Me parece que estamos a años luz de poder considerar algo por el estilo. En términos de si el Estado puede tener en este sentido un deber de averiguar o de tomar determinadas salvaguardas o precauciones bajo el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, esta es otra pregunta. A mí no me compete darte la respuesta, sería poco responsable de mi parte darla, porque creo que es una pregunta válida, pero la tenés que preguntar a alguien más. Sí, no es un tema de la Corte Penal Internacional, pero es una pregunta válida en el derecho internacional que afecta a los derechos humanos. Ese sería el paraguas de esa pregunta. Me parece que esa pregunta, como vos la planteás, es una pregunta que puede dar lugar tu pregunta es básicamente si podría haber responsabilidad del Estado argentino bajo el derecho internacional si convalida o de algún modo recibe este tipo de situaciones. Vuelvo a repetirte, es una pregunta que me parece válida, no es una pregunta que yo te pueda responder. Y la última pregunta, Fabricio, en la denuncia presentada de 350 páginas ante la Corte Penal Internacional, estas dos organizaciones sostienen que Cuba impone severas condiciones a los trabajadores, retención de entre el 79 y el 85% de sus salarios, separación familiar forzada, amenazas, acoso sexual, violencia frecuente, adoctrinamiento político, obligación de hacer proselitismo. Todos estos detalles que da la denuncia, ¿bajo qué categoría se puede concebir que podrían estar incluidas? Categoría delictiva, digo. No, esa pregunta no te la voy a responder. Lo que sí te puedo responder simplemente es cuál es, como te dije al principio, la forma típica o el elemento típico, digamos, que han elegido los denunciantes, que es crímenes de lesa humanidad. Lo que han planteado es que acá hay una serie de actos, digamos, profundamente violatorios de los derechos humanos de estas personas que, argumentan ellos, vistos en su conjunto, constituyen casos de crímenes de lesa humanidad. Lo que está verificando la Fiscalía es si esto es una tesis sustentable o no, y esto es lo que estamos viendo en la fase actual. Muchísimas gracias, Fabricio Guariglia, por estas precisiones fundamentales en esta gran polémica que se ha disparado en Argentina a partir del plan del gobierno de traer médicos de la misión de internacionalización de Cuba. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Desde La Haya.